Recording in progress. Buen día, jóvenes. Buen día, buen día. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? ¿Estamos compartiendo la pantalla? Sí, ¿no? Como les dije en la clase anterior, vamos a ver hoy netamente, explicarles un poquito más detalle el tema del método de Hardy-Cross para que ustedes puedan hacer su práctico, ¿ya? Solo eso vamos a ver hoy. Ya he visto algunos, no sé si manejando en vehículo, ya están más afanados por sus compras, sus regalos, no sé. Ya, entonces vamos a ver rapidito esto, lo que dure la sesión, y para que les permita ayudarse un poquito, he hallado un videito en YouTube también, que se los voy a pasar, para que les amplíe un poco más alguna duda que tengan acerca de hacer el método y ustedes puedan generar su propia planilla, ¿ya? En el libro está bien explicadito, ya está casilla por casilla. Ya, sin embargo, vamos a repasarlo para que no les cueste, ¿ya? Bueno, en la clase donde vimos el tema, ya habíamos visto en el tema de redes específicamente que hay dos tipos de redes, ¿no? Dependiendo de su instalación. Las redes abiertas y las redes cerradas. Las redes abiertas se aplican en lugares dispersos y semidispersos, ¿no? Y la red cerrada está referida a la formación de anillos con las tuberías, donde son circuitos prácticamente cerrados, por eso se llama así. Y la metodología de Hardy-Cross nos sirve para calcular este tipo de redes cerradas, ¿ya? La intención es que ustedes puedan entender la metodología, ¿ya? Porque ahora yo les he comentado que no se hace ya manual, ¿no? Sin embargo, los programas que hay para el cálculo de redes ya están basados en esta metodología. Entonces, para que nosotros podamos dar buenos datos a nuestro programa, tenemos que saber de dónde sale y cuáles son sus parámetros básicos, ¿ya? Hardy-Cross básicamente ya lo que hace es un balanceo de carga por corrección de flujo, ya en cada malla. Lo que hace es suponer un ingreso de caudal y va haciendo correcciones a través de diferentes interacciones, ya hasta lograr que yo tengo un error de 0,10 litros por segundo en la malla. Si llego a 0, excelente, ¿no? Entonces, esta metodología se ha comprobado que es la más real o la más cercana a la realidad del comportamiento de flujo en tubería cerrada. Por eso es que se utiliza, es prácticamente la que más se utiliza, ¿ya? Y se basa en esta fórmula donde, o sea, de esta fórmula se desprende el resto, ya donde nos dice que la carga o la pérdida de carga, ya sabemos que en toda tubería, al haber transporte de agua, al haber circulación, hay una pérdida de carga por longitud, por accesorio, por fricción de la misma partículas de agua, entonces sí o sí hay pérdida de carga, ¿ya? Así sea cerrada, abierta o cualquier tipo de tubería, va a haber siempre pérdida de carga, ¿ya? Entonces, esta pérdida de carga está en función de una constante numérica denominada K, que va a depender del coeficiente Hazen-Williams. Y este coeficiente Hazen-Williams, que ya viene dado en la bibliografía, depende del diámetro de la tubería, ¿ya? Y de su longitud. Y bueno, este es el caudal que va a circular, esta Q, perdón, es el caudal que va a circular dentro de
de la tubería y n es un exponente constante para todas las tuberías que generalmente se asume un n de 1,85. Entonces, sobre esta fórmula está la base de lo que dice el método, ¿ya? Entonces, hay un par de reglas para seguir la metodología, ¿ya? Una es el convenio de signo, ya que nosotros lo asumimos comúnmente, y lo vamos a ver ahorita en el circuito, los signos positivos, o se le asigna signo positivo a las cargas y pérdidas, ¿ya? Que están en sentido igual al reloj, a las manecillas del reloj, ¿ya? Y signos negativos contrarios a este movimiento. Otra cosa que me dice es, o lo que yo debo respetar para seguir la metodología, es que la suma de los caudales en cada punto va a ser igual a 0. Y lo mismo pasa con las cargas, ¿ya? Entonces, si nosotros vemos esta figurita, ¿ya? Aquí me está ingresando un caudal a este nodo. El nodo habíamos dicho que era una unión de dos tuberías o más en algún caso, ¿ya? Entonces, a este nodo me está ingresando un caudal A, un flujo entrante llamado caudal A. Este flujo, al ingresar a este nodo, se divide en dos flujos más. ¿Por qué? Porque son dos tuberías. Entonces, yo tengo un caudal en esta tubería y tengo un caudal en esta otra tubería. Ese caudal, el transporte de ese flujo me está generando una pérdida de carga en esta tubería y me está generando una pérdida de carga en esta otra tubería. Ya, si nosotros seguimos el enunciado que dice a favor de las manecillas del reloj, entonces tendría yo que tanto este caudal que circula por esta tubería como la carga va a ser signo positivo, ¿no? Y lo mismo si yo me voy a analizar esta tubería, como está su flujo en contra de las manecillas del reloj, va a ser negativo, ¿ya? Eso es básicamente lo que se tiene que tener en cuenta. Lo mismo pasa con la carga o pérdida de carga, ¿no? Lo mismo, o sea, el signo se respeta para ambas condiciones, ¿no? Tanto para el flujo como para la carga, ¿ya? El flujo es el caudal, la carga es la pérdida de carga, ¿no? No hay que confundir eso. Ya, en el libro especifica cómo hace el desarrollo, ¿ya? En lo que yo hago, lo que la metodología hace, es suponer que entra o que este caudal que está ingresando, suponemos que una cantidad se va por esta tubería y otra cantidad se va por esta tubería. O sea, es real. Ahora no sabemos cuánto. ¿Por qué? Porque tenemos diferente diámetro, diferente longitud y diferente pérdida de carga para cada tramo, ¿no? Dependiendo del uso que se le dé o cuánto sale en el resto del circuito. Entonces, lo que hacemos o lo que hace Hardy Crow es suponer cuánto o qué cantidad de caudal va por una tubería, va por la otra, y de ahí vamos a hacer unas correcciones a través de iteraciones, ¿ya? Donde seguramente por una de las tuberías hay una corrección de flujo, porque hay mayor flujo, y en la otra hay menor flujo. Entonces, ese Q chiquitito, Q sub 0 o delta Q, o como quieran llamarlo, es el que tenemos que ir encontrando a través de cada interacción para que podamos cerrar la malla y logremos llegar al error del 0,10 que me dice la normativa, ¿ya? Cuando lleguemos a ese 0,10,
quiere decir que es lo más real posible a- al funcionamiento del flujo o al comportamiento más bien del flujo, ¿ya? Aquí hace Hardy Crow, en base a su fórmula, ya, lo, lo de acá, ¿no? Si yo tengo un caudal que ingresa por una tubería, ya, y un caudal que ingresa por la otra tubería, lo que hace es decir, voy a tener un caudal subprima 1 y un caudal subprima 2 en función del caudal 1 que tengo, en función del caudal 2, pero aumentándole ese caudal de error, o ese Q chiquitito, o ese diferencial de caudal. Entonces, reemplazando en la fórmula, obtengo que mi diferencial de caudal es la sumatoria de las pérdidas, ya dividido entre 1,85 por igual, esto es la sumatoria, lo vamos a ver en el Excel, es la sumatoria de las pérdidas de carga sobre el caudal, ¿no? Entonces, en base a esta fórmula, prácticamente, es que se hacen los diferentes supuestos hasta obtener, y ese caudal chiquitito yo voy sumándole a los caudales que yo he supuesto inicialmente, ¿ya? La suposición tiene infinitas probabilidades, nosotros la asumimos, ¿ya? Ahora vamos a ver el ejemplo que hay en el libro, ¿ya? En el libro nos dice, en la figura se muestra y nos muestra dos circuitos, ya lo vamos a ver ahorita, ¿ya? Y nos dice el valor C, el coeficiente C es de 110 para tuberías de acero. Hay, comúnmente la que más se utiliza es la tubería PVC, ¿no? Hay también datos para esos valores, ¿ya? Entonces nos dice, hagamos este ejemplo, que lo pueden ver en el libro, ¿ya? Nos da estos datos. Si ustedes se fijan aquí, ya, para los que tienen el libro, pueden ver el libro, nos da dos circuitos, ¿ya? ¿A qué le llamamos circuito? O malla, a estas uniones de tuberías cerradas, ¿ya? Tiene que estar cerrada sí o sí, si no el método no es aplicable, ¿sí? Entonces, nos da dos circuitos. En estos dos circuitos nos dice, está ingresando de un tanque, de un reservorio, de una fuente, está ingresando 30,10 litros por segundo. Esto es caudal que está ingresando a mi red, ¿no? Y me dice que en estos puntos, ya cada nodo, nosotros lo definimos, nosotros lo bautizamos, ¿ya? Acá es un ejemplo, ¿no? Pero somos nosotros los que tenemos que definir. Ya al ingreso A, B, C, D, cada nodo E, F. Le podés llamar 1, 2, 3, 4, 5 en romano, como quieran ustedes, como queramos nosotros. Eso es simplemente conveniencia para tener un orden, ¿ya? Me está diciendo el ejemplo que en cada nodo yo tengo una salida o una necesidad de caudal a una vivienda, a un condominio, una plaza, al usuario que corresponda. ¿Ya? En el punto B me dice, está saliendo 9,3. En el punto C, 7,6. En el punto D, 2,5. En el punto E, 4,3. Y en el punto F, 6,4. ¿Ya? Si sumemos 9,3, lo que sale 7,6, 2,5, 4,3, 6,4. Todo lo que entra debería ser igual a lo que sale, ¿ya? Para que esté en equilibrio, ¿sí? Entonces, para el ejemplo nos dice, la tubería que une A, B, llamémosle 1, tiene 600 metros de longitud y tiene
150 milímetros equivalentes a 6 pulgadas de diámetro. Aquí usamos siempre, sabemos que es 2.54 milímetros, una pulgada, pero para el caso de las tuberías hemos dicho que usamos los diámetros nominales, ¿no? Que son enteros, ¿ya? Eso tengamos en cuenta también siempre. Entonces ya nos está dando los datos de las longitudes de tubería, ¿ya? Y me está dando los diámetros para cada tubería, para cada tramo, ¿ya? Entonces tenemos todos estos datos. Ahora con estos datos lo que vamos a hacer es hacer la aplicación de la metodología y armarnos nosotros nuestra planilla. El libro lo da el ejemplo de la planilla. La idea es que ahorita le expliquemos un poquito para que ustedes la puedan generar, ya obedeciendo las dos leyes que me menciona, ¿no? Entonces me dice, vamos a la solución. Ya debemos, dice, numerar los nodos que para el caso se han denominado A, B, C, D, E, F. Nodo, la unión de dos o más tuberías, ¿sí? De ahí nos dice los tubos, las tuberías se han enumerado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Conveniencia, simplemente conveniencia para poder tener un orden, ¿no? Luego me dice que aquí es ya donde empezamos a meterle datos. Distribuir los caudales e indicar el sentido del flujo, ¿ya? En este punto se debe recordar la primera ley que plantea que la suma algebraica de los caudales entrantes y salientes de un nodo deben ser igual a 0. ¿Ya? Además, el criterio anterior se puede utilizar como criterio en aquellos nodos donde existe bifurcación, o sea, donde hay más de dos tuberías, que el caudal se distribuye la mitad para cada lado. El sentido del flujo estará determinado por la distribución de los caudales y estará directamente relacionado con la circulación de los caudales por la tubería. Si yo me vengo al ejemplo, aquí quiero que atendamos un poquito, que nos concentremos un poquito más. Ya, fijémonos. Empiezo por el punto A en mi ingreso, ¿ya? Aquí mis 30.10 litros por segundo, ¿ya? Como está entrando por dos tuberías, como está entrando por dos tuberías, en el ejemplo está suponiendo que la mitad entra a una tubería y la mitad entra a otra tubería, ¿sí? Está entrando 30.10. Entonces yo voy a suponer que en este nodo ya voy a repartir la mitad del caudal a esta tubería, que es la tubería 1, y la mitad del caudal a esta otra tubería. Yo puedo suponer que si esta tubería es más corta, tal vez darle 10 litros y acá 20, 10, ¿ya? O acá decir, no, van a entrar 5 y acá van a entrar los otros 25. Esta solución es mi primer supuesto, ¿ya? O sea, hay infinidad de soluciones. ¿Por qué? Porque lo que voy a ir es suponiendo, ¿ya? Y voy a hacer mi corrección y ya con las correcciones voy a verificar cuál caudal es el que efectivamente circula por esta tubería, ¿ya? Entonces, ustedes, y en los ejemplos que, en el examen, por ejemplo, yo les puse circuito el anterior semestre, un circuito, ya, y entraba un caudal y cada uno
podía hacerlo como quiera, siempre y cuando lo que tienen que verificar es que cumplan que caudal que entra a un nodo es igual al caudal que sale. O si quieren la suma algebraica de los tres, debe dar igual a 0, ¿ya? Si yo compruebo en este nodo A, eh, caudal que entra, 30.10, menos caudal que sale, 15.05, menos 15.05, me da igual a 0. Esa es mi prueba. Y para cada nodo hay que hacer la misma operación, ¿ya? Entonces, para el ejemplo, ha repartido la mitad en la primera tubería y la mitad en la segunda tubería. Ahora me voy al nodo B. En el nodo B me dice, está saliendo 9.3, está saliendo del nodo y está entrando 15.05, ¿ya? Si yo digo caudal que entra igual que sale, ¿cuánto debería salir de esta tercera tubería? ¿5.75? Exactamente. Y la anoto ese 5.75, ¿sí? Nodo B, ya está entrando 15.05 y está saliendo 9.3. Para equilibrar esta tubería o este caudal que circula aquí, ¿no? Deberá ser 5.75 saliendo del nodo, ¿sí? Saliendo del nodo. Entonces, si yo hago la suma algebraica, va a ser 15.05 menos 9.3 menos 5.75 igual a 0. Está equilibrado este nodo, ¿cierto? ¿Se entiende esa figura? Veámoslo en el punto C. ¿Ya? En el punto C, yo tengo que está ingresando 15.05, ¿sí? Y está saliendo 7.6, ¿ya? La misma situación yo reparto en estas tuberías, ¿sí? Cumpliendo de que todo lo que entra es igual a lo que sale, ¿sí? Si yo entro con 15.05, ¿ya? Y estoy restando 7.6, la diferencia la tengo que distribuir, en este caso, en dos tuberías, ¿sí? Vuelvo a asumir qué caudales yo reparto. Hagamos la suma algebraica, a ver. Estoy llegando con 15.05, ¿ya? Y estoy saliendo con 7,6, 3.725 y 3.725. Si hago la suma de los tres caudales que salen, va a ser igual al caudal que entra, ¿sí? Llegando a tener un equilibrio igual en este punto. ¿Estamos? ¿Lo están sumando para que lo sigan? Sí, ingeniero. Nos vamos al punto D. En el punto D, ya yo sé que me está entrando 5.75, ya está definido del anterior nodo, ¿ya? Y sé que me está entrando de esta tubería, ¿no? Hay que analizar, en este caso, las tres tuberías que llegan al nodo. Entra 5.75, entra 3.725, ¿ya? Y está equilibrado por este caudal que sale, ¿sí?
Lo mismo me pasa en el punto E. En el punto E me dice que sale, la condición es que sale en 4.3, ¿ya? Pero yo veo que me está llegando 3.725 de la distribución que yo misma he hecho, me está llegando 3.725 litros por segundo. Entonces, para equilibrar, va a ser caudal que entra menos caudal que sale, ¿no? Va a ser los 4.3 menos los 3.725, me da igual al caudal que estaría llegando al punto E, ¿sí? Si quieren hacérselos el dibujito, el nodo aparte, así como cuando hacíamos vectores, lo dibujan para que les dé una mejor concepción, hasta que uno se acostumbra, porque después ya mentalmente lo hace. O sea, si hacen varios ejercicios, mentalmente después lo pueden hacer, pero mientras tanto, para entenderle, pueden hacerse el dibujito de sus coordenadas, ¿ya? Igualito que la suma de vectores, ¿no? Respetando los signos. En el punto F, igual, ya yo sé por el dato del ejercicio que está saliendo 6.4 litros por segundo, cuánto está entrando, ¿ya? Y la diferencia sería lo que está saliendo, ¿ya? Ahora, vuelvo a comprobar si ustedes quieren cada nodo, ¿no? Una vez ya definí yo y tanteé, porque esto es al tanteo, es suponiendo, ¿ya? Ya yo calculo que se cumpla la ley donde me dice que la suma algebraica da igual a 0 en cada nodo, ¿no? Si yo en el punto A, 30.10 menos 15.05 menos 15.05 me da igual a 0. En el punto B, ¿no? Lo mismo, 15.05 menos 9.3 menos 5.75 me da igual a 0. En el punto C, ¿no? 15.05 menos 7,6 menos 3.725 menos 3.725 me da igual a 0. En el punto D, igual, ¿no? Tengo que hacer lo que entra, ya que es 575 más 3.725, tiene que ser igual a menos 2.5 y menos 6.975 y me da igual a 0. ¿Sí? En el punto E, ya ese 4.3 que sale, menos 3.725 que entra y menos 0.575 que entra, igual a 0. Si me voy al punto F, está entrando 6.975, entonces lo que entra es 6.975 menos lo que sale, que es 6.4 y 0.575, igual a 0. ¿Ya? Se tiene que cumplir sí o sí la condición. Si no se cumple en alguno, tenemos que verificar y volver a redistribuir, ¿no? Hasta aquí estamos entendiendo lo que se está haciendo. Sí, ¿no? Después la norma me dice, deberá considerar las velocidades mínimas y máximas. En REVE es 0.30 metros por segundo y la velocidad mínima y la máxima es 2 metros por segundo. Esto para la estimación de los diámetros, cuando no tengamos diámetro, ¿no? Ahora quiero que veamos el llenado de la planilla, ¿ya? Me están entendiendo hasta aquí, ¿no? Hasta aquí es solo supuesto.
Si nosotros vemos la planilla que hay, esta es la que van a hacer ustedes, ¿no? La que van a construirse ustedes, ¿ya? Y esta es la planilla que está en el ejemplo. Si ustedes ven, lo que se hace es primero colocar la información que ya tenemos, ¿ya? Tenemos ya definida las tuberías, la longitud, su diámetro, y por defecto nos han dado el valor de C, que es igual a 110. Entonces ya tenemos esta parte de nuestra información sobre la red, ya viene del ejemplo, ¿sí? Viene de acá. Del primero, aquí, ¿no? O sea, lo primero que hacemos es llenar los datos que ya tenemos. Circuito 1 tiene tuberías 1, 2, 3, 4. El circuito 2 tiene las tuberías 4, 5, 6, 7. Una tubería 1, tubería 2, tubería 3, tubería 4. La tubería 1 me dice que tiene una longitud de 600 metros. Ya están en metros las longitudes, los diámetros también. Ya me dice que el diámetro es 6 pulgadas o 150 milímetros. Ya yo deduzco ahí que es 0,15 el diámetro de la tubería. Lo mismo para la tubería 2, 1200 metros, me dice que es su longitud, y 4 pulgadas de diámetro, el diámetro de la tubería. Para la tubería 3, 900 metros, igual 4 pulgadas, ¿no? La tubería 4 me dice 700 metros y de 2 pulgadas. Y lo mismo hago para el otro circuito. Entonces, estos son datos que ya tengo de parte del ejercicio, ¿ya? Y bueno, el valor de C que me dice en el enunciado del ejercicio, me dice es 110 porque son tuberías de acero. Ese dato igual ya viene dado, ¿no? Si nuestra tubería es otro tipo, tenemos que buscar ese coeficiente para poder reemplazar, ¿ya? Que depende del tipo de tubería y del diámetro del material del mismo, ¿ya? Ahora, ya empiezo a generar mi tabla, ¿no? Esta información es la que ya tengo y empiezo a generar mis condiciones supuestas. ¿A qué le llamamos condiciones supuestas? A las que nosotros creemos, ¿no? Hasta aquí era el enunciado del ejercicio, era esta parte simplemente. Ahorita vamos a ver, traerte de acá, que no estemos cambiando. Ya, aquí para que lo veamos un rato. Esta repartición que yo he hecho, que he asumido, o mi condición supuesta, ¿ya? Yo la voy a ir trasladando acá. Yo he supuesto, hemos supuesto que por la tubería 1 hay este caudal de 1505. 1505, fíjense ustedes acá que está en litros por segundo y que la fórmula está en metro cúbico por segundo, entonces lo tenemos que convertir. Simplemente 1505, como está en litros, lo dividimos entre 1000 litros que tiene un metro cúbico, ¿sí? Y vamos colocando sus valores, ¿no? Aquí viene a ser el 1505 y aquí fijémonos, a ver, ¿cómo vamos a ir llenando? Nos dice, una de las condiciones supuestas es que todos
los flujos y carga, si van en sentido horario, va a ser positivo. El caudal o carga que vaya en sentido antihorario va a ser negativo, ¿no? Entonces ya cuando empezamos a llenar, vamos a tener que tener en cuenta esa condición. Ya por la tubería 1 hemos supuesto que está entrando 1505, está en sentido horario, ¿cierto? Entonces, positivo. Si me voy a la tubería 2, este otro flujo ya no está en sentido horario, ¿no? Está en sentido, si yo le hago esto, en sentido antihorario. Entonces, ese va a ser negativo. Vamos a respetar algebraicamente los números, los signos, perdón, ¿ya? En la tubería 3 está positivo, ¿no? Está en sentido a las agujas del reloj, ¿ya? Y en el caso de la tubería 4, el flujo que circula o que es supuesto que circula por ahí está sentido contrario a las agujas del reloj. Entonces lo tomo negativo. ¿Sí? ¿Se entiende esto que estamos haciendo hasta ahorita? Sí, ingeniera, se entiende hasta esta parte. ¿Se Ah, entiende? está bien. ¿Se entiende? Ya, perfecto. Espero que todos estamos entendiendo, ¿ya? No es difícil, no es cuestión de ponerse de concentrarse y hacerlo, pues, ¿no? Ya. Entonces, lo mismo hago para mi otro circuito. Copio los datos y mi caudal, fíjense, aquí hay un pequeño detalle. Las tuberías compartidas. Fíjense que si ya yo analizo en el circuito 2, la tubería 4 va a tener un sentido horario, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya estoy analizando este otro circuito. El flujo en la 5 va a ser el único que va a tener antihorario, porque los otros dos están con signo, están en dirección de las agujas del reloj. Esto es lo primero que hay estas condiciones supuestas, lo primero que hay que hacer y determinar y hacerlas bien para que el resto prácticamente ya es fórmula, ¿no? Entonces, hasta aquí yo le meto al sistema o a la planilla los datos y ya lo siguiente es prácticamente fórmula, ¿ya? En la columna 7 prácticamente lo que hago ya es determinar la pérdida de carga, ¿ya? ¿Cómo determinamos la pérdida de carga? ¿Se acuerdan? ¿Quién estaba atento? Determinamos con Hazen-Williams. ¿Sí? Esta es la fórmula. Hay diferentes expresiones de la fórmula. No quiero que nos confundamos. Todo depende de las unidades, ¿no? O de qué querramos despejar. Porque ya podemos encontrar las fórmulas despejaditas. Aquí está en función de, o sea, la pérdida de carga, pero cuando tenemos algún otro dato, para el caso más que todo de estudio, ¿no? Podemos tener pérdida de carga y ya para despejar hay fórmulas ya descritas, ¿no? Para que no tengan que hallarla o perder el tiempo hallando
Entonces, calculamos las pérdidas de carga. Fíjense, la pérdida de carga en el tramo de la tubería. O sea, voy a analizar tubería por tubería, ¿no? Entonces me voy a la 1. ¿Qué datos tengo para la 1? Tengo el caudal, o sea, mi caudal supuesto, ¿no? Tengo el valor de C, que es la constante dependiendo del tipo de material y tubería. Tengo D, que es el diámetro. En este caso, mi tubería es de 0,15 metros o de 6 pulgadas, ¿ya? Y tengo mi longitud del tramo, o sea, tengo que es 600 metros. Entonces, tengo todo para calcular mi pérdida de carga, ¿sí? Entonces, yo calculo mi pérdida de carga para cada tramo. Fíjense, aplicas en una, lo demás es copiar fórmula. Respetemos los signos, ¿ya? Entonces, para todo, calculo mi pérdida de carga considerando mi caudal supuesto, ¿ya? De ahí, ¿cómo se llama? En la columna 8 es simplemente la división, ¿ya? De mi pérdida de carga sobre mi caudal. Está bien hacer un auxiliar, ¿ya? Para ayudarnos a hacer el cálculo. Y acá yo voy a sacar mi Q chiquitita, mi caudal diferencial o mi caudal de error, ¿ya? Porque como lo que hago es balancear, yo voy a ir estimando este caudal en función a las pérdidas de carga, ¿ya? Y este caudal chiquitito que yo estoy suponiendo en mi primera condición, ¿ya? O en mi condición supuesta, tengo que ir haciendo las correcciones, porque yo sé que esta distribución no es real, ¿ya? Entonces, este caudal chiquitito, lo que voy a hacer es sumarlo ya en mi primera corrección, es sumarlo a mi caudal supuesto. Fíjense, yo sumo mi caudal supuesto o inicial más ese caudal chiquitito, ya lo voy sumando y vuelvo a calcular mis pérdidas de carga y vuelvo a calcular mi error hasta que este caudal me dé 0,0001, la malla está cerrada o puedo cerrar malla, ¿ya? Mientras me dé el error mayor, quiere decir que puedo ir haciendo correcciones de tal manera que mi Q supuesto, o mi primera corrección, o mi N corrección, más el caudal que yo supuse, más o menos el caudal que yo supuse, sea lo más real posible, ¿ya? Entonces, hago mi primera corrección, hago segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, décima, la que corresponda, ¿ya? Pero aquí en el ejemplo, por ejemplo, va la redundancia, hasta la quinta corrección me sale o le sale al que hizo el ejercicio, si lo podemos ver a la quinta corrección ya le cierra, ¿ya? 0,10 litros por segundo o 0,10 dividido entre 1000, ¿no? Que acá estamos sacando, aquí, está al ladito, fíjense. Entonces, mi última iteración tendría que llegar a 0,0010. Cuando llegue aquí, ya mi flujo o el comportamiento de mi flujo está balanceado de tal manera que es lo más real posible, ¿ya? A eso tenemos que llegar. Y para no complicarla, ustedes van a elaborar la planilla y el mismo ejercicio. Hay algún caso de que se trabaje con menos o más decimales y hay una pequeña diferencia.
pero no es grande, ¿no? No debería haber, si está la quinta corrección, a la quinta. Si ustedes quieren llegar a un valor menor que ese 0,10, perfecto, ¿ya? Entonces, ese es el trabajo que tenemos que hacer. Prácticamente es que ustedes hagan esta planilla, ¿no? Y que los valores sean lo más parecidos a los que tienen en el libro, ¿ya? Entendiéndole de dónde sale, por supuesto, ¿no? Ese va a ser su cuarto y último práctico, porque ya no va a haber tiempo, ¿no? Para que hagan otra cosa. ¿Se entiende lo que hay que hacer? Inge, una duda, la tubería 4 no es que está en ambas mallas. ¿Habría algo Ujú. que suceda con ella? ¿Sumaría y restaría con alguna fórmula? ¿Cuál? Sí, sí. No, o sea, se mantiene lo mismo, solamente que ustedes, fíjense que para el circuito 1, ya, aquí lo vamos a volver a poner, fíjense que para el circuito 1, si analizamos solamente el 1, yo tengo el caudal, este es positivo, porque está, ¿no ves? A favor de las manecillas del reloj, en ese sentido, y aquí el caudal está negativo. Si yo le doy vuelta aquí a mi circuito 1, está negativo, ¿no? Entonces, considero algebraicamente que está negativo. Pero si ya yo analizo el circuito 2, ya aquí ya yo tengo que hacer la referencia de mi circulación en sentido de las agujas del reloj. Este ya está en este sentido, ¿sí? Entonces, aquí voy a hacer la, la diferenciación, ¿no? En tema algebraico. Eso es lo que hay que tener en cuenta en esta tubería, ¿ya? Hay un ejemplito que vi que simplemente con 3 tuberías el circuito, que es como que lo más fácil para aprender a hacerlo, ¿ya? Y después ya le brincan a un circuito, después a 2 circuitos, entendiendo los conceptos de ya sea en un circuito lo van a poder hacer con 100 circuitos, ¿no? O más circuitos, ¿sí? ¿Alguna otra consulta? Bueno, me imagino que cuando lo hagan, sí les va a aparecer alguna duda. Les voy a enviar un tutorial que yo hallé, ¿ya? O sea, el procedimiento es el mismo, solamente que obviamente él usa otra fórmula o otras unidades, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a este sistema, pero bueno, hay, en otros lugares utilizan otros sistemas de medición, ¿no? Entonces ahí hay que tener en cuenta la fórmula. Pero básicamente el procedimiento es lo que se quiere que se aplique para que ustedes puedan generar su propia planilla, ¿ya? ¿Alguna consulta más? Ya, cuando la estén haciendo, cualquier consulta la pueden ya escribir o al grupo o a mí directamente, no hay pena, ¿ya? Y los que quieran ya ir enviándolas, sus planillas tras que las tengan, pero la presentación final va a ser, a ver, tenemos clase, el lunes no tenemos, ¿cuándo tenemos clase nuevamente?
El próximo viernes. Viernes, Inge. Ya. De ahí la otra clase sería el 2 de enero, no vamos a pasar porque es feriado. El 6 de enero, el 6 de enero, para Reyes. Ya. Vamos, y el 6 de enero yo creo que, a ver, no sé. Bueno, yo espero que ya definamos, ¿no? La fecha de examen, la fecha del segundo parcial. Tengan en cuenta más o menos no podría pasar del 13 de enero, ¿no? El primer parcial, el segundo, perdón. Ya sus prácticos hasta el 6 de enero y pongamos fecha tentativa el 13, ¿ya? Segundo Ingeniera, parcial. disculpe, ¿los prácticos tienen que ser en físico o en digital? En este caso lo van a pasar en digital. O sea, pueden hacerlo en su carátula, su impresión de sus ejercicios, ¿ya? Pero para que yo la compruebe la planilla, tienen que pasarme en digital, ¿ya? Hasta el 6 de enero. Van a ser 4 prácticos prácticamente. 4 prácticos serían por 10 puntos, sería 2.5 por cada práctico, ¿no? Ya. Para el 6 de enero la planilla. Ya pongamos fecha estimada el 13. El 13 para el segundo parcial, ¿ya? Para que lo vayan teniendo en cuenta. Anotémonos esas dos fechas, por favor, el 6 y el 13. Ya vamos a definir en función de la aprobación, ¿no? No hay nada aprobado todavía. De las fechas finales supongo que hasta mañana, hasta ahora tendría que salir humo blanco, ¿no? Ya. ¿Tienen alguna consulta, alguna duda antes de alguna otra inquietud? La última, minera, es 0,0001, ¿no? 3 ceros, ¿no? Para que sea Sí, correcto. sí, sí. Lo que pasa es las unidades, ¿no? O si quieren 0,10, pero en metros cúbicos. Ahora, si ese 0,10 lo dividen entre 1000, les va a dar 0,0001, ¿sí? Ya. Entonces quedan con esa tarea. Les voy a pasar ahorita mismo, antes que me olvide, el tutorial para que les va a servir, fue lo más parecido que hallé por el tema de las unidades, ¿ya? Para que puedan guiarse un poquito más, ya que no. ¿Habló, Kevin? ¿Hasta qué tema va a ser el examen, disculpa? Unidad. Ya. Hemos visto prácticamente todo, a excepción de los primeros 5 temas. Dimos tanque de almacenamiento, ¿no? Del 1 al 5 dimos. Sí. En el primer parcial dimos del 1 al 5, ¿no? Sí, así es. Entonces, del 1 al 5 no. Vamos a ver. No dimos tanque. No, sí dimos tanque, ya. Va a ser redes
dimensionamiento de bomba, aducción de agua y materiales. Todos los otros, todos los temas que hemos avanzado después de tanques de almacenamiento. ¿Ya? Todo eso vamos a ver. Por eso les digo tentativa la clase de, la fecha del examen, porque me gustaría que antes de esa fecha de examen podamos hacer una clase donde calculemos aducción, ya, aducción por bombeo. Nos da la clase para hacer unos 3, 4 ejercicios, nos da. Y con eso podríamos completar lo que corresponde al segundo parcial, ¿ya? Por eso les digo que tentativa la fecha del 13. Puede ser que días antes hagamos una presencial para poder hacer unos 3 o 4 ejemplos del tema y finiquitar, digamos, ¿no? Esa parte. Y podemos dar incluso segundo parcial una semana y la siguiente semana dar el final, ¿no? Porque prácticamente ya al final entra todo, pues, ¿no? Entonces no va a ser mucho la diferencia, ¿ya? Así quedamos entonces. Para el día 6, su planilla me la pasan, ya. Tentativamente el 13 el examen, vamos a ver qué novedades hay y vamos a procurar pasar esa clase presencial antes de segundo parcial, ¿ya? O puede ser que la pasemos la clase el 13 y demos el lunes el segundo parcial, ¿no? ¿Ya lo definimos, les parece? ¿Alguna otra consulta, duda? Disculpe, ¿Nada? ingeniera, ¿el ejercicio que vamos a presentar es este mismo del libro? Sí, el mismo del libro. O sea, lo que me interesa es que ustedes puedan elaborarse su planilla. Y si con los datos del ejercicio del libro van a comprobar que su planilla está bien hecha, ¿ya? Esa es la figura, es que ustedes puedan hacerse su planilla. Eso es lo importante, ¿ya? ¿Nada más? ¿Nada más por hoy? Sí, si no hay más preguntas o no se animan, ya cualquier cosa pueden hacerlo mediante el grupo. Ya, nos vemos entonces la siguiente clase. ¿Ya? Que tengan bonita fiesta, pero no se olviden de estudiar. ¿Ya? Gracias, hasta luego. Hasta luego, ingeniera. Hasta luego. Recording